Contaminación en zonas urbanas presentado por Elizabeth Sanabria y Ángel Álvarez. Actualmente estamos presentando serios problemas ambientales, como por ejemplo los gases emitidos por los autobuses y automóviles en zonas urbanas. Las personas suelen experimentar mareos, vómito, ardor y lagrimas en los ojos por dichos gases. Para reducir la contaminación atmosférica sería ventajoso utilizar vehículos cuyas fuentes sean menos contaminantes, como los carros híbridos o carros eléctricos. Muchas industrias liberan al aire una variedad de sustancias tóxicas, como por ejemplo el dióxido de azufre, CO2, que son perjudiciales para las plantas y animales. También afectando principalmente la fotosíntesis, por destruir la clorofila. Otras industrias y fábricas liberan contaminantes químicos en los ríos, matando los peces y así destruyendo el ecosistema y dañando los ríos para una futura actividad económica. El humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono, alquitrán, hollín y muchas otras sustancias perjudiciales capaces de actuar sobre el cuerpo humano. La nicotina opera en varios órganos, particularmente en el sistema nervioso. Aproximadamente 1 miligramo de nicotina por kilo de peso de una persona es suficiente para matarla. La destrucción rápida de nicotina en el cuerpo previene la muerte inmediata del fumador. El alquitrán y el hollín irritan el sistema respiratorio, causando catarro y tos al fumador. Hacer unos pocos cigarros puede causar una contaminación intensa del aire. De esta forma se pone en peligro la salud del fumador y de las personas de su alrededor, surgiendo así un problema ambiental. Muchos insectos, hongos, bacterias y entre otros organismos considerados como plagas pueden transmitir y destruir o causar enfermedades en los alimentos del hombre de diversas maneras. Por ejemplo, el DDT era un pesticida ampliamente utilizado. En algunos países su producto ya estaba prohibido. El producto ayudó a salvar a muchas personas que mueren por malaria, ya que se utiliza para combatir los mosquitos, pero el DDT tarda unos 10 años para convertirse en una sustancia menos tóxica. Con el uso constante de esta sustancia se produce una contaminación en suelos, ríos, plantas y animales. La eliminación de matorrales en grandes áreas se hace necesaria para el cultivo y pastos para el ganado. Si el suelo queda descubierto y llueve, poca agua retenida y gran cantidad llega a ríos o corriendo inundaciones en las ciudades, veredas o pueblos. Cuando se eliminan matorrales, siempre se debe dejar el núcleo del matorral para contribuir al equilibrio del medio ambiente. Además del ejemplo citado del cambio del medio ambiente producido por el hombre, cabe considerar la quema de árboles, las aberturas de carreteras, la construcción de embalses y presas formando estanques, lagos artificiales, así como también la desviación de ríos y el drenaje de los humedales. La contaminación química sucede cuando productos orgánicos como detergentes, aniónicos, ácidos grasos e inorgánicos en forma de iones de sulfato, fosfato, nitratos, cloruros, bicarbonatos, entre otros muchos, son arrojados al agua. Los principales contaminantes del agua son los desechos industriales, el uso de plaguicidas, fertilizantes agrícolas y el uso doméstico. Según una investigación que hizo Discovery Channel, no solo estos contaminantes afectan el agua, sino que tienen efectos tóxicos sobre el organismo, como los plaguicidas, hidrocarburos, arsénicos, mercurio, plomo, selenio, cadmio, entre otros muchos. La expresión partículas en suspensión hace referencia a la amplia gama de sólidos o líquidos finamente divididos que se encuentran dispersos en el aire por procesos de combustión generados por el calor y la energía, actividades industriales y fuentes naturales. Las partículas en suspensión miden entre 0,1 y 25 metros de diámetro. Los componentes de las partículas de suspensión varían en el tiempo y en el espacio, aunque los componentes típicos en áreas urbanas son el carbono, berilio, cadmio, mercurio, plomo, níquel o hidrocarburos superiores formados por la combustión incompleta de combustibles de hidrocarburos. Más del 20% de la cantidad total de partículas en suspensión pueden estar compuestas de ácido sulfúrico y otro sulfato. El 80% de las partículas mide menos de 1 metro. El anhídrido sulfuroso es un gas incoloro emitido por fuentes similares a las partículas en suspensión, especialmente por la combustión de carbón y petróleo. Puede reaccionar catálica o fotoquímicamente con otros contaminantes formando anhídrido sulfúrico, ácido sulfúrico o sulfatos. La cantidad total de partículas en suspensión y el anhídrido sulfuroso son considerados a menudo como los contaminantes tradicionales de áreas urbanas. Los mayores índices de estos contaminantes tienen lugar cuando se crean las neblinas sulfurosas a las que han estado sometidas algunas grandes ciudades industriales.
Se dan en periodos en los que las condiciones meteorológicas nos ayudan a dispersar la contaminación. Por ejemplo, una situación anticiclónica en invierno con vientos leves, temperaturas bajo cero. El monóxido de carbono. Sus principales productos son vehículos a motor, como ya hemos señalado al citar el problema. Como promedio, el 50% de la producción procede de los vehículos, con porcentaje mucho más alto en grandes ciudades, en tanto que diversas fuentes estacionarias emiten el otro 40%. El óxido de nitrógeno. También contribuyen, como el óxido de azufre, a la lluvia ácida y otros alcances nocivos. Los de consecuencias más nefastas provienen sin duda de los derivados de la combustión del nitrógeno orgánico contenido de combustibles. A continuación, nombraremos la cantidad de gases emitidos en los principales países en 1994. Emisión de monóxido de carbono en Bélgica fue de 16,6 toneladas, en dióxido de azufre 9 toneladas y en óxido de nitrógeno 17 toneladas. En Alemania, en monóxido de carbono 11 toneladas, dióxido de azufre 48,5 toneladas, óxido de nitrógeno 36,2 toneladas. En España, en monóxido de carbono 5,8 toneladas, dióxido de azufre 56,6 toneladas, óxido de nitrógeno 32 toneladas. En Países Bajos, monóxido de carbono 10,7 toneladas, en dióxido de azufre 11,2 toneladas, en óxido de nitrógeno 37,4 toneladas. En el Reino Unido, en monóxido de carbono 9,4 toneladas, dióxido de azufre 60,3 toneladas, óxido de nitrógeno 43,9 toneladas. En los Estados Unidos, monóxido de carbono 8,3 toneladas, dióxido de azufre 38,2 toneladas, óxido de nitrógeno 35,6 toneladas. Los procesos de concentración de contaminantes se ven muy determinados por las condiciones climáticas particulares de las ciudades. El clima en las áreas urbanas puede verse alterado por la propia estructura y funcionamiento de la ciudad, dando lugar a microclimas. Eso se relaciona con la configuración de las ciudades, como por ejemplo, la considerable conductividad de muchos materiales de construcción provoca una gran absorción de calor emitido. La proliferación de superficies lisas más o menos brillantes hace del paisaje urbano un laberinto de espejos, favoreciendo la reflexión múltiple de energía emitida por el sol. La altura de los edificios que cortan el viento dificulta la dispersión de los contaminantes por aireación. La eliminación inmediata de aguas de lluvia por el alcantarillado y el pavimento de las calles reduce la evapotranspiración y con ello mantiene una temperatura ambiente más elevada que la que se producirá en un medio natural. Las causas también se relacionan con la propia morfología de las ciudades, densidad de edificios, parques, etc. y de su entorno, proximidad al mar, disposición de alineaciones montañosas, huertas, etc. Con el calor de la quema de combustibles, el uso de electricidad, entre otros. Los problemas ambientales son más que todo propios de la consideración social y política. No puede ignorarse que existen diferencias regionales que demuestran la relación existente entre la generación de basuras y el entorno socioeconómico del habitante urbano. Pues, por ejemplo, los residuos que se producen en un hogar donde viven personas con mucho dinero no serán los mismos que se producen en un hogar donde faltan los recursos, pues las personas con más poder económico pueden consumir en grandes cantidades, por lo tanto producen más residuos. Un factor muy influyente en la problemática de la contaminación ambiental es la densidad de población, ya que si el número de población aumenta, la cantidad de demanda por los productos también, y con ellos la extracción de recursos. Por otro lado, en países subdesarrollados encontramos la educación más que todo como un problema que como una solución, pues entre la población la educación ya no es una prioridad y se genera la falta de conciencia ambiental. Por esta razón vemos las calles llenas de basura y métodos como reciclaje no se están poniendo en práctica. La contaminación es un problema que se nos está saliendo de las manos, por ello se han creado varias organizaciones y políticas que buscan controlarla. Por ejemplo, la regla de las 3 R's es una propuesta sobre hábitos del consumo popularizada por la organización ecologista de Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos del consumo responsables. Este término es defendido por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que los seres humanos harían bien en cambiar sus hábitos de consumo, ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por opciones que favorezcan la consideración del medio ambiente y la igualdad social.
Los factores que influyen para generar una contaminación en zonas urbanas son varios. El primero podemos hablar de la falta de cultura y educación, ya que eso juega un papel muy importante en este proceso. Pues la falta de conocimiento sobre el tema de la contaminación hace que las personas sin mucha educación boten basuras en zonas prohibidas como caños y alcantarillados. De esta manera provocando un desastre ecológico, al igual que el manejo de las basuras, que hace contaminar nuestro planeta en forma continua, trayendo para nosotros un daño muy grande. Una de las soluciones considero que puede ser capacitar a las personas en grupos pequeños, pero que abarque toda la población para que se pueda tener buenos resultados. También que las personas que estudian gestión ambiental, ecología, ingeniería ambiental, a través del gobierno formen un equipo que llegue a todas las poblaciones y eduquen sobre el manejo de los desechos y el cuidado de los recursos.